y solo en tu luz veremos la luz, y por esa luz somos la luz del mundo. En nosotros verán la imagen de tu Hijo, el primogénito. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Decláralo, iglesia. Cristo Jesús. Eres mi plenitud, una vez más, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Una vez más, iglesia. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Internalicemos esas letras. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Otra vez más. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Oh Señor nuestro Padre Celestial, cuando declaramos esas palabras, si te tengo a ti, lo tengo todo, podemos internalizar cada palabra en lo más profundo de nuestro ser. Tenerle a Él, a nuestro Padre, es tenerlo todo. Y en ti está nuestra identidad, oh Padre. En ti está nuestra verdad. Fuimos creados para cargar tu imagen y semejanza, oh Dios. Y para cargar tu imagen y semejanza, tú hiciste algo en la eternidad. Hiciste algo en la eternidad. Conforme a como declara Efesios capítulo 1, tú nos bendeciste, o Dios nos bendijo. El Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y tú nos escogiste, oh Padre, antes de haber creado los cielos y la tierra, antes de haber creado el mundo visible y el mundo invisible. Nos conociste y nos amaste con amor eterno. Y habiéndonos conocido, nos predestinaste para cargar tu imagen y semejanza en esta tierra. Y Padre, varón y hembra, tú formaste a tu Hijo, Dios, para que pudiésemos ser una expresión plena de quien tú eres en esta tierra, Padre.
Y reconocemos, oh Dios, que estamos en tiempos difíciles. Y por eso tú te estás preparando un remanente para ti, Padre. Un remanente que cargue tu imagen y semejanza. Un remanente que coloca su mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Es en ti, Padre, que estamos llamados a colocar nuestra mirada. En Dios Padre y en Dios Hijo. Y su Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, nos guiará a toda verdad. Por lo tanto, Padre, te pedimos que tú extiendas tus misericordias sobre tu iglesia global, Padre. Que tú te glorifiques levantando ese ejército. Tu familia en la tierra constituye el ejército de Dios. Por cuanto tu familia se está levantando ordenadamente, se está levantando conforme a tus principios eternos, Padre. Enséñanos a habitar en familia. Padre, cuando leímos esta mañana la historia del hijo pródigo, oh Padre, desprendernos de ti, desconectarnos de ti, es vivir en desolación y es vivir en un aislamiento total, es aislarnos del plan eterno de nuestra existencia. Padre, tú haces habitar a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados en familia, Padre. Tú escoges a cada uno de tus hijos para que en esta tierra glorifiquemos tu santo nombre, oh Dios. Padre, obra un milagro en nuestras vidas, ensanchando los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Tú te glorificas en la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas. Por lo tanto, te rogamos y pedimos que tú ensanches nuestro hombre interior, oh Padre, para que podamos ver más allá de lo que está delante de nuestros ojos, para que podamos recibir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la identidad que estamos llamados a cargar para glorificar tu nombre. Reconocemos que una densa oscuridad, una oscuridad densa y pesada, de gran confusión, por cuanto estamos en una guerra ideológica, Padre. Pero a pesar de esa oscuridad, tu remanente se está levantando y cargará una doble porción de tu gracia, Padre, para iluminar esta tierra entenebrecida, oh Dios, para que tu nombre sea enaltecido. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, por el privilegio de haber sido adoptados, como declara Romanos 8, en Cristo Jesús. De ser herederos con Dios Padre y coherederos en Cristo Jesús. Padre, que podamos abrazar esta salvación con la herencia que tú le has entregado a los santificados. Te exaltamos, oh Padre bueno. Te exaltamos porque por cuanto vemos que en Efesios capítulo 1 tú nos has bendecido con toda bendición. Nos escogiste, nos predestinaste y nos adoptaste para ser aceptados en ti. Y hoy nosotros queremos ser una familia agradecida. Agradecida de lo que tú has hecho por nosotros, que estamos conscientes. Y hay muchas cosas que tú haces por nosotros, Padre. Y nosotros no estamos ni siquiera conscientes de eso. Padre, la vida es un regalo. Y si estamos en esta tierra, es con el propósito de colocar nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y servirte en espíritu y en verdad, y adorarte en espíritu y en verdad, porque los verdaderos adoradores que tú buscas son aquellos que encarnan tu palabra y que manifiestan al Padre y al Hijo en toda esfera de influencia. Padre, gracias te damos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Padre Celestial. Bueno, mi espíritu regocija. Mi espíritu está saltando
de un gran gozo porque tenemos a los pastores Irizarry que vinieron de sorpresa. Yo por poco me desmayo cuando los veo a ellos del gozo tan grande. Colóquense sobre sus pies. Quiero que vean esta pareja, amada familia. Ustedes saben que ellos son los padres ¿de quién? ¿De quién? Y dilo, Salva, voz en cuello. Se escucha el maestro hablando. De Emilio y de Luna. Uf. Pues mírenlo bien a ellos. Cuando nosotros empezamos, Gisela con la pastora Lucy, empezamos a pastorear, ellos nos visitaban en el 1990. Sí. ¿No ve cómo es? Él está, ok. Y vamos a darle un aplauso a ellos. ¿Saben por qué lo estamos aplaudiendo? Porque contra todo viento, contra toda tempestad, contra toda circunstancia que han tenido que enfrentar, han permanecido firmes sobre la roca inconmovible. Y han levantado un estandarte donde Dios lo ha colocado a ellos. Y han permanecido. Vamos a darle otro aplauso. Se pueden sentar. Bueno, la familia de ellos guardan un lugar muy especial en mi corazón. Por cuanto la matriarca, la madre del pastor Irizarry es una mujer impresionante. Es una mujer llena del espíritu. Bueno, es una mujer que ha marcado mi vida, y mi amada Aura y el pastor Bazán allá en Queens, bueno, que hasta nos hemos hospedado en la casa de ellos. Son una familia muy amada de nosotros, y cuando los vi a ustedes, de verdad, sentí un gozo indescriptible, inefable, y vinieron con un propósito más allá de lo que ustedes se pueden imaginar. Así que damos gracias por cuanto el Señor es quien ordena nuestros pasos y nos guía a toda verdad. Bueno, gracias a ustedes por estar presentes. Todos los que, bueno, ellos son los primeros, vienen por primera vez acá, yo creo, ¿correcto? Sí. Que bien, y les saludamos con toda la honra que se merecen. Son hijos espirituales del apóstol Yacer Rivas, mi hermano mayor, aunque puedo ser su madre. Pero así son las cosas de esta vida. Bueno, nosotros estamos ahora en una nueva serie que se desprendió, yo diría, del libro de Ruth que hemos estado estudiando casi por 2 meses y medio en esta casa. Y damos gracias al Señor porque los ojos de nuestro entendimiento se están iluminando a la gran verdad de que hay principios establecidos en su palabra, en la palabra del Señor, y estos principios el Padre los da con un propósito para que podamos vivir una vida plena en esta tierra. Sí, yo sé que vienen las aflicciones, vienen las situaciones, cuando tenemos que despedir a seres queridos, que me ha tocado a mí bastante, como a ustedes también por igual, y tenemos que pasar por crisis y situaciones que esta vida nos presenta. Pero hay una porción de las Escrituras que declara que el hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca estará firmemente colocado en esa roca. Y los embates de esta vida, sí, nos hieren, nos golpean, pero estamos aferrados a esa roca, a ese fundamento. Y es el fundamento de la doctrina de Cristo que nos permite a nosotros entender quiénes somos y cuál es el propósito de nuestra existencia. Les mencionaba la semana pasada, y voy a hacer una corta introducción para entrar ya en la doctrina pesada de lo que hemos venido hablando. Llegamos a la conclusión que la falta de la paternidad es la razón primaria para el aborto de los propósitos divinos de Dios, de los propósitos divinos de Dios sobre la faz de la tierra. Y cuando estamos hablando de la filiación, que es el principio de paternidad espiritual, el propósito del libro de Ruth y lo que ahora estamos en esta nueva serie que se llama El tornar de los corazones. O sea, hablamos la semana pasada que Dios está tornando el corazón de los padres espirituales hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, pero también mencionábamos que los padres biológicos están llamados a cargar y representar el espíritu de nuestro Padre Celestial
en su casa, y que su casa es como una iglesia, porque si dos o tres están reunidos en su nombre, su casa es un altar de oración, su casa es un altar de comunión, donde se sientan en la mesa y comparten la palabra y se fortalecen los unos a los otros. Bueno, entonces, este principio de paternidad o de filiación espiritual se está restaurando dentro de la iglesia. Y este proceso de restauración es parte de lo que Malaquías habla en el capítulo 4. Y como hemos visto, el libro de Malaquías es el último libro del Viejo Testamento. Y su último capítulo, aunque es un libro corto como el libro de Ruth, que nada más tiene 4 capítulos, se puede extraer profundidades espirituales. Y el capítulo 4 nos va a guiar a ese, entre el libro de Malaquías y entre Mateo, hay 400 años y es lo que se llama el periodo intertestamentario. ¿Ok? O sea, el libro de Malaquías cierra con unas palabras contundentes y después vemos que cuando se levanta Juan el Bautista a proclamar, a preparar una generación dispuesta para el Señor, vemos esa correlación entre Malaquías 4 y la declaración que hace Jesús acerca de Juan el Bautista. Y algo que hablamos en el libro de Ruth, y quiero repetirlo de nuevo, el fin de un asunto es lo primero o lo primario, si lo pueden poner en pantalla, el fin de un asunto es lo primero en el corazón del Padre. Lo hemos estudiado múltiples veces cuando el Señor creó todo lo que creó, los cielos y la tierra, el mundo visible, el mundo invisible, dejó para al final del 6º día, después de haber creado las bestias, formó ¿qué? Del polvo de la tierra al hombre. Y cuando le sopló a Adán, no fue solamente el aliento del Espíritu como se nos había enseñado, sino que le sopló el verbo, la palabra. Porque el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces eso fue lo que Dios le sopló. Mediante ese soplo divino a Adán, el contenido de ese verbo. Y el que veía a Adán podía ver a Dios. Imagínense. Quien vio a Jesús el Cristo también veía a Dios el Padre. Entonces el fin de un asunto nos informa el principio del asunto. Dios Padre opera así en el lenguaje también hebreo, siempre el final. Ellos están ya programados, o sea, en su manera de ver las cosas, ellos están programados a ver el fin antes del principio. Y el fin revela la intención primaria del asunto, como lo vimos en el libro de Ruth, como también lo vemos en el libro de Malaquías, que lo leímos el primer capítulo la semana pasada, y era una reprensión que Dios hacía en amor. En amor, Dios hacía una reprensión en amor a su pueblo. Vimos cómo los sacerdotes se habían desviado, vimos tantas situaciones diferentes. Bueno, entonces ahora yo quiero ir al final del capítulo 4 del libro de Malaquías. Y voy a leer Malaquías 4, 5 en adelante, y dice así: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra ¿con qué? ¿Y hiera la tierra con qué? Maldición. Con maldición. Esta profecía, como sabemos, fue escrita 100 años después que Israel retornó de Babilonia de una opresión muy fuerte. En el 425 años, más o menos entre 450 y 425 años antes de Cristo. Y sabemos que durante esa deportación ellos estuvieron con mucha opresión, estaban fuera de su tierra, rodeados de dioses paganos, entre otras cosas más. Bueno, entonces cuando ellos retornaron, había mucho desánimo. Y el primer capítulo del libro de Malaquías confronta muchas situaciones de cómo el pueblo de Israel se había desviado.
el pecado de la nación, la disfunción del sacerdocio, era un sacerdocio tóxico, el casamiento entre naciones paganas, injusticias, inmoralidades y el almacenar de los diezmos y ofrendas y usufructuar de ellos. Eso todo está pasando en el capítulo 1 de Malaquías. El Señor trae esa amonestación, esa corrección. Y yo creo que también esa amonestación del capítulo 1 se puede también aplicar para la iglesia de Cristo hoy en día por igual. En el capítulo 4, él cierra con la profecía citada arriba, que Elías, se da una profecía que el espíritu de Elías regresaría. Elías regresaría a la tierra para restaurar el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos a los padres. Y les digo algo, amada familia, eso es lo único que puede detener la destrucción del planeta Tierra y la raza humana. Podemos todos hacer un Selah, porque es algo para nosotros meditar, la responsabilidad que los hijos de Dios tenemos. Le mencionaba rápidamente que la palabra maldición, cherem, no sé hebreo, habla de un exterminio, de un objeto que está condenado. Según la concordancia Strong, también habla de ese exterminio, esa destrucción total, esa desolación total. Podemos ver la destrucción de Sodoma y Gomorra, por poner un ejemplo, o lo que sucedió en Jericó. Entonces las escrituras nos enseñan también, conforme a Proverbios 26:2, que como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá sin causa. Por eso Malaquías 4, del verso 5 al 6, hace un hincapié en la ausencia de los padres e hijos. Y esta dinámica es una invitación para que la maldición se establezca. Por eso nos preguntamos tantas veces y decimos, no, que el diablo está azotando las familias y los matrimonios, que el diablo. Ahora, y si lo podemos parafrasear de una manera diferente. Lo que carga la imagen y semejanza de Dios es lo que los cielos van a ¿qué? A sostener y a mantener y hasta aplaudir. Entonces, por eso en los matrimonios, cuando se abren puertas, es porque se le da legalidad al enemigo de nuestra alma. Aquel que viene a matar, robar y destruir. Entonces, ninguna maldición viene sin que haya una razón del por qué. Ahora, también sabemos que conforme a Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, Dios nos ha bendecido. En Efesios capítulo 1, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Pero no podemos negar que si los ojos de nuestro entendimiento se abren a la realidad de la responsabilidad que se nos ha entregado a nosotros, nuestro paradigma va a cambiar y vamos a abrazar la asignación que Dios nos ha dado. Y le digo algo, y las bendiciones del cielo no son gravosas para nosotros, porque si el Padre nos pide algo, es porque ya su Hijo, el Cristo de la gloria, lo hizo sobre la faz de la tierra. Dios no nos va a pedir nada que Él no haya hecho primero. Y Él envió a su Hijo. Y meditaba cómo el Hijo Dios nos modeló el Cristo de la gloria, encarnado en ese estuche llamado Jesús de Nazaret. Nos modeló a nosotros cómo debemos de relacionarnos con Dios Padre. Y cuando vemos, por ejemplo, el Viejo Testamento que se ha mencionado también acá, y la nomenclatura de todos los nombres en el cual el pueblo de Israel hablaba acerca de Yah, que es un nombre que ellos ni siquiera querían mencionarlo porque habla de todo lo que es Dios, el alto, el sublime, el excelso. Y también ellos, Jehová Nisi, Jehová Jireh, Shalom, Siquenú, entre todos los otros nombres. Pero a ellos les costaba ver a Dios como Padre. Si nos vamos a Éxodo, cuando salieron, que lo habíamos mencionado también, cuando ellos salían, o sea, vemos como Dios usó la boca de Moisés para decir, suelta, Faraón, a mi hijo. La cantidad, no sé cuántos millones habían en el desierto, pero el Señor, Dios, le dijo a Faraón, suelta a mi hijo. En otras palabras, yo parafraseando, si tú no sueltas a mi hijo, yo voy a agarrar a tu hijo. Y ustedes saben que el Faraón perdió a su hijo, el heredero del imperio más poderoso.
Y desde aquel entonces Egipto no se ha vuelto a levantar jamás. Jamás. Entonces, no podemos negar que hoy en día está visiblemente manifestado la ausencia de los padres. Yo me duelo cuando paso por las calles de acá, lo voy a decir me puedo decirlo con mucha franqueza, y veo a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde en las bodegas o colmados, como se le llama acá, muchísimos padres jugando dominó, y yo a veces me pregunto, ¿y dónde estás tú, oh padre, en relación a tus hijos? O mejor dicho, ¿dónde están tus hijos, padre? Ahora que tú te estás divirtiendo al inicio de un fin de semana, y no podemos negar la ausencia. Y por eso, cuando aún en los matrimonios la cabeza toma el diseño que está llamado a tomar y la esposa toma el diseño que está escrito en la palabra, ese matrimonio es guardado y preservado de generación a generación. Entonces también vemos que la respuesta de los hijos es escasa, es muy escasa. Los hijos casi ni se sientan a hablar con los padres. Y estoy generalizando, yo sé que hay excepciones a todas las reglas. Estoy hablando de la mayoría, hay excepciones a todas las reglas. Y a veces los hijos anhelan, o los padres anhelamos que los hijos se acerquen y viceversa, que los hijos se acerquen y los padres se acerquen. Y es importante que nosotros podamos ser sensibles ante las necesidades de nuestros hijos. Porque a veces caemos en una rutina tan pesada que hacemos las cosas prácticamente automáticamente. Entonces, tanto en esas dos dimensiones de lo biológico, de lo natural y de lo espiritual, se necesita una operación legítima del espíritu de Elías que podamos los padres tornar los corazones hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Y por eso Dios es en este presente Kairos que tiene 30 y pico de años sobre la tierra, está restaurando las relaciones. Yo puedo testificar que en mi familia biológica, cuando yo entré en esta estación, después que pasé por la vía dolorosa durante unos años, muy dolorosa, he visto una restauración en mis hijos biológicos. Y les puedo decir algo, ¿saben? Un factor importante. Yo no sabía que yo era tan religiosa como yo lo era. Literal. Porque es que el religioso no se da cuenta lo religioso que es. Y yo era muy religiosa, entonces mis hijos no podían acercarse a mamá porque ¿qué va a pensar mamá? Pero en la medida que los velos de oscuridad, de tinieblas, de sombra de muerte y variación han caído y todavía faltan muchos, ya vienen a contarme cualquier cosa y no me asombra. No me asombra. Porque no debemos de asombrarnos de absolutamente nada. Al contrario, te comprendo, yo he estado ahí. Yo he estado confusa también. Yo he estado desesperanzada también y te entiendo y te comprendo. Entonces, esta relación de paternidad espiritual entre padres e hijos es el antídoto para ir erradicando la maldición que está operando sobre la tierra. Familia, vivimos en tiempos extremadamente peligrosos. Siempre digo, pensábamos que el COVID lo era. No, el COVID era un anticipo. Estamos en tiempos finales, las plagas irán de aumento en aumento. Los corazones de las personas, no solamente en la gran capital, sino en todas las naciones de la tierra, los corazones se están endureciendo. Si aún dentro de la iglesia, yo siempre le digo, Padre, sea lo que sea que tengamos que atravesar, no permitas que mi corazón se endurezca, no lo permitas, Padre. Porque el Señor también pregunta, ¿hallaré fe en la tierra? Y hemos aprendido que la fe es un don que Dios nos da para obedecer su palabra. En otras palabras, ¿habrá la suficiente fe en mi familia que seguirán obedeciendo mis estatutos, mandatos, decretos y principios eternos? ¿O los corazones se van a entenebrecer por causa de la maldad? Porque la maldad va de aumento en aumento. Isaías 60 lo declara una densa oscuridad. Y esa oscuridad se está espesando cada vez más. Y esa oscuridad tiene que ver con la gran confusión, la gran guerra ideológica, donde hay tantas voces ilegales que los infantes, los adolescentes escuchan voces ilegales. Y nosotros tenemos que estar pendientes de lo que nuestros hijos escuchan
y de lo que nosotros también escuchamos, porque hay muchas voces ilegales y todo el que tiene seguidores en las redes entiende que se convierte en una voz legal. Y los que han engendrado hijos en esta casa saben que ustedes que han presentado a sus hijos delante del Señor, ustedes se han comprometido también de criar a sus hijos en el temor del Señor, que es el principio de toda sabiduría. Y llegará la palabra a ser lámpara en los pies de ellos y tomarán decisiones que estarán sopesando. Señor, revélame, muéstrame, ¿me voy a diestra o me voy a siniestra? El Señor dice, no, vete a diestra, no a siniestra, por favor. Entonces, siempre que hay una disfunción, esta se convierte en una avenida abierta para que opere la maldición. Y muchas familias e iglesias en lo natural y en lo espiritual están siendo afectadas por esta situación. Y yo muchas veces me digo, Padre, nos ha tocado un tiempo que se llama The Fatherless Generation, la generación sin padres. Hay un libro muy interesante de Dr. Sam Solen que habla precisamente de ese tema. Nosotros estamos viviendo en una era donde el príncipe de la potestad del aire está trayendo cada vez más confusión, más confusión, más confusión para erradicar, digan conmigo, para erradicar la imagen y semejanza sobre la faz de la tierra. Pero a Dios gracias que ya existe un remanente que se está levantando. Ya la familia de Dios, y esta mañana yo oraba y decía, Padre, bendice los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Tus apóstoles genuinos de Cristo, que van de nación en nación, Padre de naciones son ellos, levantando hijos e hijas que están dispuestos a enfocar su vida totalmente en el autor y consumador de nuestra fe. Es una responsabilidad. Así como la tribu de Coat era el que cargaba el arca del pacto, nosotros cargamos el arca del pacto. Coat significa comunidad, familia. Y nosotros estamos aquí en esta tierra para declarar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios está restaurando las familias biológicas y también restaurando la familia de la fe, lo que es el cuerpo de Cristo. No podemos ver el cuerpo fragmentado, dividido de iglesia en iglesia, iglesia. No es así, es una sola, la iglesia auténtica de Cristo. Que haya un paralelismo entre dos iglesias que usan el nombre de Cristo. Bueno, una es la auténtica y la otra es la pseudo. Lamentablemente, con dolor de mi alma lo digo. Pero Dios está levantando su familia. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad de que haya una restauración en los corazones de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Por eso la palabra restaurar, que se escribe como shub, la raíz primaria es volverse a. Por eso cuando nosotros está relacionado a la palabra arrepentirse, cuando nosotros nos arrepentimos, volvemos de nuevo al progenitor, al iniciador de nuestras vidas. Volvemos a la intención original del por cual nosotros fuimos creados. La palabra restaurar también habla de cuando algo se establece. Dios está restaurando su familia, su iglesia sobre la faz de la tierra, para que nuestros corazones se tornen al corazón del Padre. Todas estas enseñanzas tienen que ver sobre todo que nosotros nos volvamos al corazón de nuestro Padre Celestial, que volvamos al primer amor, y ese primer amor es el primer amor de su palabra, que su palabra sea lo primario en nuestras vidas, Cristo el preeminente, que Él lo abarque todo en nuestras vidas. Y la palabra restaurar, que es shub también, es regresar a la casa del Padre, como se mencionó, que se habló de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo llegó al abismo más profundo de su vida. Y en ese abismo tan y tan profundo fue que él volvió en sí. Pero su padre, que ya aprendimos, que se le entregó la herencia, él pidió su herencia antes de tiempo, y pedir una herencia sin que el padre haya fallecido, eso es una deshonra al padre. Yo valoro más la herencia que tú me vas a entregar que la relación que yo tengo contigo.
Y ese hijo se fue y el padre le entregó la herencia. Eso es un paralelismo también a Adán. Esa es la vida también de Adán. ¿Y qué pasó con ese hijo? Solamente cuando llegó a la profundidad del abismo de oscuridad en el cual él se encontraba, que ni podía comer las algarrobas, rodeado de cerdos, el animal más inmundo para el pueblo hebreo. Su perfume era el olor a cerdo. Hasta que un día, dice la Escritura, volvió en sí. Yo le pido al Señor que nosotros volvamos en sí. Que los ojos de nuestro entendimiento se abran. Que no tomemos a la ligera esta salvación tan gloriosa, que es mucho más que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida eterna y poder cantar, me voy con Él, me voy con Él. Precisamente Él viene, Él no se va, Él viene. O sea, Él viene. Los cielos y la tierra se fusionarán en un solo. Entonces es regresar a casa, regresar a la diana, regresar al punto de origen. Es volver en sentido espiritual, arrepentirnos, a regresar a Dios. Es restaurarnos a una condición anterior. El hijo pródigo restauró, reconoció, se humilló, pidió perdón. Te he fallado, he pecado contra el cielo y contra ti, las dos dimensiones, cielo y tierra. Y yo sé que yo perdí mi posición de ser tu hijo, Padre. Y sé que los jornaleros tuyos tienen salario, tienen techo y tienen comida. Hazme como uno de tus jornaleros, porque no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre, aunque vio lo que vio y supo todo lo que el hijo, siempre lo estaba esperando. Siempre lo estaba esperando. Porque los padres ven más allá de lo que los hijos pueden ver y eso es una realidad. Y ustedes van a ver, los padres que tienen sus infantes se van a dar cuenta, se van a dar cuenta. Entonces la relación de padres e hijos es crucial para estar listos y preparados para la venida del Señor. El espíritu de Elías es el restaurador de una generación, prepara una generación y una generación no son 40 años. Nosotros pertenecemos a la última generación de Mateo, el último verso de Mateo capítulo 1. Somos esa última generación que estamos en Cristo. Entonces el espíritu de Elías hace precisamente eso, torna el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres y prepara una generación dispuesta para la venida del Señor. ¿Cuántos de ustedes le esperan a Él? ¿Cuántos de ustedes reconocen, Maranata, que Cristo viene? Tenemos que crear una conciencia para entender. Por eso la iglesia neotestamentaria, ellos esperaban que Él llegaría en cualquier momento. Y daban su vida en el Coliseo. Estaban dispuestos a ser mártires que precisamente lo cubrían de un aceite y lo quemaban y lo colocaban de postes de luz en las calles para alumbrar la ciudad, la gran ciudad de Roma. Y ellos lo hacían, estaban dispuestos a dar su vida, porque para ellos era una honra dar su vida, padecer de los sufrimientos de Cristo. Pero no podemos negar que vivimos en una era hedonista donde el príncipe de la potestad del aire está secuestrando las mentalidades de hombres y mujeres y adolescentes. No podemos negar eso. Entonces, vamos a nosotros ser un referente, los padres de esta casa, seamos un referente visible para nuestros hijos y nuestras hijas y las futuras generaciones. Cuando vemos aquí, aquí quiero leer una porción de la palabra que dice, que está en Malaquías, capítulo 1, Malaquías capítulo 1, no, en Lucas 1, del 2 al 13, y voy a leer. Al oír Juan, miran sus ojos, no. Perdón, yo puse Juan, pero es Mateo, gracias. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos. ¿Se acuerdan que los discípulos de Juan el Bautista, comenzaron a seguir a Jesús? Y esa fue una transición dura para ellos, porque teniendo a Juan todo el tiempo instruyéndoles a ellos, y de repente llegar el Mesías, Yeshua Mashiach, la Malehen Kadosh, y ellos tener que reconocer, algunos por ataduras y ligaduras del alma o por la razón que sean, querían quedarse con Juan, porque digan conmigo, las transiciones duelen.
por las ataduras almáticas y muchas veces las lealtades invisibles. No, es que yo conozco a Juancito, él me ha enseñado toda la vida las escrituras y ahora viene el Mesías. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar decisiones. No, que usted no sabe la estación en la cual yo me formé, es que usted no sabe la doctrina que yo recibí. Bueno, déjeme decirle, la revelación de Cristo es progresiva. Y si usted se queda estático en un lugar, lamentablemente usted se va a perder la diana, porque usted se petrifica como la mujer de Lot. Todos estamos en un peregrinaje, estamos en una travesía para ser más como Cristo y menos como nosotros. Entonces aquí dice eso en Mateo, no sé por qué puse otra cosa. Bueno, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, verso 3, para preguntar, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que y veis. Primero, oigan el oído. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Seguimos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Déjamelo ahí en el 5, por favor. Todo lo que se ha mencionado ahí, usted puede verlo en 2 dimensiones, en lo natural y en lo espiritual. El pueblo de Israel estaba ciego ante la llegada del Mesías. Y por eso es tan importante que nosotros le pidamos, Señor, abre nuestros ojos para nosotros estar listos y reconocer tu visitación. Yo puedo decir que Cristo ha visitado la tierra a través de ángulos, a través de mensajeros auténticos. Y si usted puede escuchar lo que el Espíritu de Dios dice, bueno, usted está escuchando la voz del Espíritu hablando a través de un estuche físico. Seguimos, los ciegos ven, vamos al 6, por favor. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Seguimos, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito está. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Seguimos. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Hasta esa época, estamos hablando desde el Viejo Testamento, esa es la fase intertestamentaria. Las escrituras no estaban escritas, se escribieron muchísimos años después. Esa es la fase intertestamentaria. ¿Y qué sucedió? Que Juan el Bautista, de todos los que habían nacido, no había otro mayor que él. Pero miren lo que dice ahora. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Entonces podemos decir que si estamos en Cristo y pertenecemos a este pacto, nosotros somos mayores que Juan el Bautista. ¿Sí o no? ¿Por qué dicen que sí? Porque lo declara la Escritura y estamos en Cristo. Entonces en Mateo 11:14 dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Por eso la audición espiritual es fundamental para nosotros. Todos escuchan, pero no todos escuchan de la misma manera. Todos pueden ver la misma pantalla, pero todos los que estamos acá pueden ver la pantalla desde una perspectiva diferente. Por eso debemos de pedirle al Señor que todo pensamiento, argumento, altivez y fortaleza que haya en nosotros que se levante en contra de la verdad de Cristo sea llevada cautiva a la obediencia a Cristo Jesús. Todos los que estamos acá tenemos luchas internas.
Todos los que estamos acá tenemos una área oscura, como digo yo. Todos somos redimidos, pero hay una área de esa naturaleza adámica que quiere levantarse. Y por eso dice la Escritura, el que esté exento de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, es con esa área oscura donde debemos de pedirle, Señor, ilumina mis tinieblas. Yo reconozco que cargo tinieblas, sombra de muerte, variación y oscuridad. Yo lo reconozco y por eso te pido, Señor, que tú ilumines mis tinieblas. Lucas 1:16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Aprendimos en Isaías capítulo 2 que el monte de Sión, que es un monte compuesto espiritualmente hablando por muchos montes, pero que ese monte alto que estará por encima de todas las colinas y por encima de todas las montañas, de allí saldrá la ley, y dice la palabra que las naciones de la tierra vendrán. Ahí es un cambio de perspectiva evangelística también, porque la iglesia salía al mundo a convertir, y no estoy diciendo que no prediquen la palabra, no estoy diciendo que no inviten a otros a que vengan, todo eso lo estoy diciendo, pero la realidad es que hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y en el verso 17 dice, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes. Observen cómo dice, vivimos en tiempos donde hay una gran rebelión en la tierra. Segunda Timoteo capítulo 3:17, nada más lea el perfil de la última generación. Están conmigo. Lea el CV de la última generación que está en segunda de Timoteo 3:16 en adelante. Y dice aquí, para preparar al Señor un pueblo que bien dispuesto. Y esta profecía de Malaquías 4 fue literalmente cumplida en Juan el Bautista. Y aún hoy en día tiene una dimensión muy importante en el cual la configuración del espíritu de Elías, porque como hemos hablado, él hace tornar los corazones de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, necesita establecerse sobre la faz de la tierra. Y déjeme decirle que el efecto de la unción de Elías en términos de la restauración espiritual es una dinámica muy importante, que no solamente se debe de dar dentro de la iglesia, sino dentro de los hogares, dentro de los negocios. Usted puede ser el CEO de su empresa, pero su empresa, esa plataforma de influencia que Dios le ha dado a usted, es para usted representar a Dios Padre. Y a Dios Hijo, que es Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. En las escuelas, los infantes, los adolescentes, si usted es salvo, ha nacido de nuevo, en la empresa, en su trabajo, en su negocio, y por eso la dinámica debe ser muy diferente que los comerciantes que solamente viven para comprar y vender. Bueno, los que tienen el 666, no estoy diciendo que todos los comerciantes cargan el 666, pero o usted carga el 666 o usted tiene el tatuaje espiritual del nombre del Padre y del Hijo en su frente, que todo lo que usted piensa y todo lo que usted hace con sus manos está ligado a la imagen y semejanza por el cual usted fue colocado en esta tierra. ¿Se explicó? Entonces, la iglesia de Cristo que carga el espíritu de Elías está llamado a preparar esa generación. Y esa preparación de ese pueblo bien dispuesto para la venida del Señor es imperioso sobre la faz de la tierra. Nosotros no estamos formando miembros de un ministerio. Nosotros estamos formando hijos que pertenecen a una unidad de familia. Y hemos aprendido que en este tiempo Dios está pasando balanza o escala, como usted quiera llamarle, para saber el contenido, el peso que tiene cada hijo y que tiene cada hija de Cristo. Y si la doctrina que usted recibe es la doctrina de Cristo, entonces puedo ir a la casa de los pastores, Manolo y Pilar, y voy a oír el mismo mensaje que se está escuchando aquí porque pertenecemos a la misma familia, a la misma esencia. Y así vimos también que nos detuvimos por casi 2 meses y medio estudiando el libro de Ruth.
cómo la consistencia y el coraje de la obediencia de Ruth a todas las instrucciones de Noemí fue vital y es la clave y fue la llave del proceso que Ruth atravesó hasta llegar a pertenecer una moabita al linaje de reyes y sacerdotes, según el orden de Melquisedec, al linaje de Cristo. Eso se puede ver de diferentes ángulos, pero en el Evangelio de Lucas, la desobediencia de ese hijo pródigo, en Lucas 1, perdón, en el Evangelio de Lucas, la desobediencia será tornada a la prudencia de los justos. Dios está tornando los corazones. Dios está ablandando los corazones endurecidos para seguir escribiendo su ley, sus mandamientos y estatutos con sus dedos. Dios está preparando que esos rebeldes se tornen a la prudencia de los justos. Los rebeldes se tornen a la prudencia de los justos para preparar esa generación dispuesta. Y una vez esté bien restaurada y en función la relación de padres e hijos dentro del cuerpo de Cristo, nosotros vamos a ver cómo el propósito de Dios va a ir avanzando de una manera agresiva. Y hay esperanza para la iglesia de Cristo, porque siempre he dicho que la agencia más poderosa del universo se llama la iglesia de Cristo, que va a permanecer por los siglos de los siglos de los siglos, porque el Padre creó la raza humana. Es más, el Padre creó los cielos, la tierra, el mundo visible e invisible, todo por causa de su Hijo. Y en su Hijo estaba Eva, en su Hijo estaba la raza humana, en su Hijo estaba todo. La corona de la creación, creada al sexto día. Ahí se exhibe la intención original del por qué el Padre creó todo lo que creó. Y una vez le hice la pregunta a ustedes, ¿por qué creó todo lo que creó? Una sola palabra, 2 o 3 palabras, por amor lo hizo. Él, siendo invisible, se quería dar a conocer a su creación. Entonces, por eso es que la tierra gime con gemidos indecibles, en Romanos lo declara, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Y es muy fácil nosotros decir, Dios le bendiga, Cristo le ama, gracias y paz. Pero ¿cuánto de la palabra encarnamos nosotros? Porque las personas nos observan a nosotros, donde quiera que vamos. Observamos lo que decimos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos ante las crisis y cómo operamos en esta tierra. Y algo que es muy importante, que alguien me preguntaba, yo no sé cómo usted aguanta esto y esto y esto. Yo creo que pastores y pastores allá jóvenes que están acá también, a veces nos preguntamos, ¿y cómo podemos soportar tantos vituperios, tantas críticas, tantas acusaciones? Y cómo cuando usted sabe que alguien le lastima o le hace el mal, usted sigue amándole y sigue perdonándole. Y yo la única respuesta que puedo decir es el Espíritu del Padre en nosotros, porque no hay de otra. Y muchas veces entramos al trasquiladero, porque cíclicamente, así como pasamos todos por momentos de crisis, Dios también a los padres espirituales nos entra en el trasquiladero. Nos entra porque también todos cíclicamente necesitamos ser purificados. Ser purificados. Entonces empieza primero con los padres. Entonces el corazón de los padres debe ser tornado hacia los hijos en misericordia, en comprensión. Y sí, y siempre lo hemos dicho, en las familias, cuando nosotros estamos todos aprendiendo a habitar en familia. Miren, nosotros tenemos que pasar una transición muy fuerte. Porque muchas veces cuando hablamos de familia nos vamos al contexto biológico en el cual nosotros nacimos. Y si nosotros estamos habitando, yo me hablo, esta conversación que yo estoy teniendo con ustedes, yo me la hago internamente a mí. Yo digo, Isela, si nosotros nos ha tocado vivir en el tiempo de una generación sin padres, esa es la era que nos ha tocado. Estamos en los tiempos finales, donde el príncipe de la potestad del aire está incrementando porque sabe que le queda poco tiempo. Y al mismo tiempo Dios está levantando ese remanente que no va a dar vuelta hacia atrás, que vive para el Padre y vive para el Hijo. Entonces, miren, yo sé que se han cometido abusos en iglesias, yo lo sé. Y a mí a veces en esta casa me llaman, bueno, en Santiago me introducen
El pastor Yacer Rivas en las reuniones de pastores, cuando me ha tocado llevar la palabra, me presenta como el sable, porque a la pastora Vilma Madre le llamaban el machete. Entonces, yo sé que aquí me hablan, en esta casa hablan de lo estricta, de lo fuerte que yo soy. Y déjeme decirle algo, yo puedo ser muy fuerte y lo reconozco, pero cuando el Señor le abre los ojos un poco para usted vislumbrar un poco del potencial que tiene un hijo o una hija, las correcciones son necesarias. Ahora les voy a decir algo. También como cada cual tome la corrección depende de la condición de su corazón y su relación con su padre. Porque si ustedes piensan, bueno, yo tengo aquí a los pastores que estuvieron en una reunión y públicamente tengo 2 testigos, vieron el nivel, ríanse ahora, el nivel de corte que yo recibí. ¿Sí o no? Testifican y digan sí, amén. Ellos pueden testificar de cómo fue mi reacción. Porque y váyanse a Hebreos capítulo 2 en su devocional de esta semana. El bastardo no recibe la corrección. Pero si usted sigue, yo siempre me digo, Gisela, mis padres espirituales ven más que yo. Gisela, mis padres espirituales ven más que yo. Gisela, eso es para crearnos nuevos caminos neuronales, para poder entender, ¿eh? Porque puede venir la corrección de repente, públicamente, no tiene que ver un padre. Pero hoy en día que estamos en la generación de cristal, no lo diga así, por favor. Vamos a un rincón, corríjame, o en el baño, corríjame. Pero yo sé que los padres auténticos, cuando llegaban a sus casas y formaban familia y se sentía, llegó papá, temblaban ante esa autoridad. Es más, yo creo que cuando estaba llegando en el vehículo o en el caballo, yo no sé, o en el carruaje, qué buena la sonrisa tuya, me gusta, en el aparataje que llegara, o hasta a pie, no importa. Porque los padres se honraban no porque tuviesen riquezas, sino por la posición dada por Dios de ser un padre de una familia. Bendición, papá. El beso de la madre. El beso, perdón, a la mano del padre. Y todo se colocaba en orden. Cómo han cambiado los tiempos, pero hay principios eternos que son invariables. Entonces, este orden, decía anteriormente que sabemos que se ha sacado este principio de desproporción. Y cuando han habido pastores / padres que han llegado a sus congregaciones, llegó el rey, le abren la puerta y es pleitesía y todo eso. Pero aunque no se haga eso, debemos de recordar que hay una posición también, hay una función dada, hay una función dada. Entonces, por eso esas expectativas irreales que se colocan sobre los hijos espirituales, que deben de hacer esto, deben de hacer lo otro, no es correcto. Siempre decimos que servimos por revelación, no por imposición. Porque lo que usted no haga por inspiración, por causa de la revelación que usted tiene, lo hará y será una carga en su vida y un fastidio. Y las bendiciones del cielo no añaden tristeza. Entonces muchas veces el Señor nos llama, pero también debemos de revisar la actitud de nuestros corazones. Otra vez tengo yo que volver a predicar un domingo. ¿Y cuándo va a ser? Un ejemplo que estoy poniendo. Entonces lo que hagamos hay que hacerlo con amor. Entonces en la profecía de Malaquías se da una importancia primero al corazón de los padres. Dios trata con los padres. Y entonces los hijos responderán adecuadamente a esos padres. Y debemos de ser equilibrados en las expectativas. Damos gracias que aquí hablamos mucho de que no nos hagamos expectativas de nada. Porque si yo coloco una expectativa, por ejemplo, en los pastores que nos están visitando hoy, y yo espero de ellos esto y lo otro, y ellos no me dan a mí lo que yo espero, entonces ya mi corazón se ofende. Porque coloqué una demanda conforme a la condición de mi corazón. Pero ¿y si la demanda está equivocada? Y si yo espero de los otros lo que no debo de esperar, entonces mi corazón se va a amargar y caemos en frustración. Y eso tenemos que revisarnos todos. En el contexto, conforme a la plataforma que Dios nos ha dado, en nuestra familia, en los trabajos, en todo. Entonces, tenemos que tener todo un balance y ese equilibrio es tan importante en todo lo que nosotros hagamos.
Y Dios tuvo que hacer un corazón, indudablemente, tuvo que hacer un trabajo en el corazón de Noemí primero, antes de que Ruth fuera engendrada en el Espíritu. Ya hemos estudiado mucho el libro de Ruth, no podemos entrar en ese libro ahora mismo, pero indudablemente podemos ver ese espíritu que cargaba Ruth. Y déjenme decirle que Noemí cuando entró en Belén, no me llamen Noemí, llámenme amargura. Y aún en la amargura que cargaba Noemí, Ruth estaba a su lado y no desertó. Saben que hay personas que cuando los padres espirituales entran en situaciones de crisis dicen, huyamos hacia la derecha y lo dejan alone, huyamos hacia la derecha. Pero hay otros que dicen, no, nosotros somos escudos alrededor de nuestros padres y vamos a cubrirlos, y vamos a sostenerlos, por cuanto sabemos que somos uno con Él y Él con nosotros, con el cuerpo. Huyamos hacia la izquierda, no, hacia la derecha. Aún en la parábola del hijo pródigo que se mencionó hoy en Lucas 15, ese hijo sabía que aunque él había caído en las profundidades de ese pozo cenagoso, él sabía algo en sus entrañas, le decía que podía volver a la casa de su padre. ¿Qué testimonio le dio ese padre? Por eso siempre decimos, quien entre por esa puerta, gate, Santo Domingo Central, quien entre por esa puerta, siempre se recibe como si fuese Cristo que entrara. Y que nosotros comencemos a ver la porción de Cristo que carga versus las debilidades, los defectos, si me saludó, si no me saludó, si me cortó el ojo, si me criticó. Padre, conforme al Salmo 68, enséñanos a habitar en familia. Porque si pertenecemos a una generación sin padres, nos va a costar habitar en familia. Porque es que solamente la revelación de lo que es una familia la podemos recibir mediante la doctrina de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ese es el tema de las expectativas que se colocan. Y a veces los hijos también colocan expectativas sobre los padres. Pero debemos de tener un balance y entender que si nosotros habitamos en familia y abrazamos la paternidad y sobre todo esta enseñanza de la paternidad espiritual es para conectarnos a nuestro Padre Supremo, al progenitor de la raza humana, al iniciador, al que nos dio vida. Porque si nosotros podemos aceptar esos padres / pastores, usted puede ser, si usted, mire, usted puede pertenecer al ministerio quíntuple de Efesios capítulo 4, que es dado por el mismo Cristo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El ministerio quíntuple que nos habla de la mano de Dios en la tierra. Y si usted reconoce que ese pastor, voy a hablar de pastor, o a un maestro, carga el espíritu del Padre. Porque es que así, ese es el orden divino, un apóstol. El ministerio quíntuple debe estar bautizado en el Espíritu de Dios Padre. Si usted carga un llamado y su llamado, todos los que están acá cargamos un llamado de hacer visible al invisible. Génesis 1 del 26 al 27. Ese es el ministerio que todos cargamos. Dentro de la gran familia de Dios sobre la faz de la tierra, Él escoge. O sea, Él da 5 servidores que cargan una tecnología particular para la edificación de los santos hasta que todos lleguen a la unidad de la fe o a la unicidad de la fe. Entonces, cuando nosotros entendemos que si ese pastor está puesto por Cristo, hay que honrar la decisión que Cristo tomó. ¿Sí o no? Amén. Hay que honrar. Entonces, el volver de los padres se da en el corazón. No es por mucho que uno lea. Y la palabra hebrea para el corazón, que ya tengo que dejarlo prácticamente acá, para tener lo que es el partimiento del pan y del vino. La palabra hebrea para el corazón es leb. Y se refiere a ese órgano interior. También le llaman el hombre interior al corazón que abarca el espíritu y el alma.
ese corazón habla de ánimo, habla de ardor. ¿Se acuerdan cuando iban camino a Emaús y decían, nuestro corazón ardió? Alguien que ellos veían como un forastero era el mismo Cristo resucitado. Esa es una enseñanza post-resurrección muy buena. Entonces, en el corazón también está el espíritu, el entendimiento, los deseos del corazón, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. O sea, todo está interrelacionado. También está la inteligencia, también habla el corazón del pecho, también habla de la voluntad. En algún aspecto inmaterial del hombre interior, ya que el corazón es considerado como el asiento del hombre interior. Entonces, me acuerdo la porción de la palabra en Jeremías que dice que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. Porque este corazón de nosotros, me incluí, es engañoso y perverso. ¿Cuántas imaginaciones y fantasías y argumentos nos fabricamos nosotros y que son tan irreales? Esa no es la verdad. La verdad es lo que Dios dice en su palabra, esa es la verdad absoluta. Por eso debemos pedir al Señor que cada vez que venimos aquí, miren, cuando venimos a esta casa, es para nosotros lavar los ojos de nuestro entendimiento. Los ojos espirituales necesitan ser lavados, porque una cosa es la mente del alma, pero está también la mente del espíritu. Que Dios nos ayude. Voy a hablar acerca de la mente en Génesis 6:5 y hablar de un tema muy importante. Dice la palabra, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, el Padre se arrepintió de haber creado la raza humana. Y por eso Él abrió las cataratas del cielo para ahogar toda la raza humana. Señor, estamos hablando de Génesis capítulo 6. Ustedes saben que Dios haberse arrepentido de haber creado la humanidad, porque sus pensamientos se inclinaban siempre hacia el mal. Y nosotros estamos en los tiempos de Noé, porque el Señor declaró que Él volverá en esos tiempos y estamos en los tiempos finales. Y cuando habla de pensamientos, en la mente están nuestros pensamientos, y por eso dice la palabra que todo pensamiento, todo argumento, toda altivez y toda fortaleza debe de ser llevada cautiva a la obediencia a Cristo Jesús. Pero esa es nuestra responsabilidad, porque solo el Espíritu de Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. Solo el Señor conoce nuestros corazones, porque dice que el corazón del hombre es perverso. Hay una inclinación a la autojustificación, que Dios nos libre del autoengaño, que Dios nos libre de los dardos que el enemigo nos tira. Pero le voy a decir, antes de mencionar al enemigo de nuestra alma, que yo quiero decir algo. Nosotros tenemos que asumir una responsabilidad y es lo que está dentro. Porque Jesús dijo claramente que lo que contamina al hombre no es lo que se entra en la boca. Cuando hablaba con los fariseos, que si comían con las manos sucias o no, esos muchos rituales, había muchos rituales que ellos hacían. Pero ¿qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de nuestros corazones. Y lo que sale espontáneamente, porque a veces el Señor nos coloca a nosotros en situaciones desprevenidos, como le mencioné, la corrección que recibí. Y tengo 2 testigos aquí. Si yo hubiese reaccionado de otra manera, dime, porque eso fue instantáneo, ¿sí o no? En vivo. La reacción de mi corazón, la abundancia de mi corazón se hubiese manifestado en ese mismo momento. Por eso dice Proverbios, que aún el necio cuando calla es tomado por sabio. Y que el necio no recibe la corrección, mas el sabio cuando es corregido se hace más sabio. Que el Señor nos dé sabiduría.
Yo lo voy a dejar aquí para tener el partimiento del pan y del vino, porque ya iba a entrar como en otro tema con relación a estas enseñanzas. Y lo bueno es que como nosotros enseñamos la palabra de una manera muy casual y muy particular, yo quiero que vayamos a Malaquías capítulo 4. Ya todos tenemos nuestros elementos. Sí, pueden ser, sí, pueden repartir los elementos del... Ay, muchas gracias. ¿No lo llegaron a repartir? Oh, yo pensé que lo habían repartido. Hay tiempo, hay tiempo. Quiero que me pongan en pantalla, por favor, Malaquías 4, capítulo 1. Y el último capítulo del Viejo Testamento. Y voy a leer así. Porque viene el día ardiente como un horno. Todo lo que estamos leyendo no lo podemos tomar literal. Es un lenguaje figurativo. ¿Ok? Son metáforas. Y dice aquí, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. El día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará, escuchen bien, ni raíz ni rama. Repitan conmigo, porque no les dejará ni raíz ni rama. Ustedes saben que los árboles genealógicos se forman como en el simbolismo de la genealogía. Los árboles genealógicos se presentan como árboles, ¿no es así? Y las ramas. Pero hay una raíz. Cuando decimos, bueno, mi bisabuelo que vino de Bélgica, el primero en la República Dominicana, entonces se formó en la República Dominicana una raíz del apellido mío. Entonces aquí habla cuando dice que no le dejará ni raíz ni rama, ahí habla también de padre e hijo. Miren ese simbolismo de padre e hijo, ¿ok? Mas para vosotros que teméis mi nombre. ¿Cuál es el nombre de papá? Papá. Abba, Padre. Mas a vosotros, digan, vosotros. Que teméis mi nombre. Se levantará el sol de justicia. ¿Quién es ese sol? El Cristo de la gloria. Con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Qué esperanza más gloriosa tenemos nosotros, la familia de Dios. Qué esperanza más gloriosa. Y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. El día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Él volverá cuando sus enemigos sean colocados, ¿dónde? Por debajo de los pies de ¿quién? De la iglesia, ¿correcto? De la iglesia. Entonces ese día ardiente, ese día que se espera, un día no es un día de 24 horas, eso lo hemos aprendido en esta casa por igual. Así que ese día del Señor, y hay una correlación también en Mateo 5 cuando habla de las bienaventuranzas. ¿Quiénes son los que van a heredar la tierra? Los mansos heredarán la tierra. Entonces, Dios está preparando. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Dios está preparando esa generación de justos y rectos. Una generación. Y les digo algo, ¿saben por qué Cristo no ha venido antes? Porque Él tiene que esperar pacientemente que se levante esa generación de justos y de rectos. Una generación dispuesta para la segunda venida del Señor. Una generación, su familia. Padre, gracias.